Qué honor y qué grato tener en este segmento de Primer Plano en Uno más Uno a Mayra Jiménez, quien es la ministra de la Mujer. Justamente la hemos invitado porque el 16 de mayo aquí en el país fue un día histórico. Por primera vez, ministra, celebramos el Día de las Sufragistas. Arranquemos por ahí, cuéntenos qué significó la realización de este día para República Dominicana y para las mujeres. Buenos días, bienvenida. Milice. Buenos días, Adalberto, y vamos a saludar también a quienes sintonizan cada día este programa desde su hogar. Y ustedes tienen una audiencia fija, muy militante, que año tras año sigue este programa. Mira, sí, fue un día histórico, un día con un simbolismo muy especial, porque se trató de conmemorar por primera vez en la República Dominicana y después de 98 años de las mujeres haber luchado tanto, esas mujeres extraordinarias, valientes, luchar por ese sagrado derecho de que las mujeres fuéramos ciudadanas, que las mujeres tuviéramos derechos civiles, derechos políticos, o sea, y ese derecho a elegir y a ser elegida, que hay hoy quizás una juventud que ni se imagina que eso hace tan poco tiempo estábamos luchando en la República Dominicana por obtener el voto femenino. Entonces el presidente de la República, el presidente Abinader, emitió un decreto, el 132-23, que instituye cada 16 de mayo el Día Nacional de las Sufragistas, y en ese mismo decreto manda a que el Ministerio de la Mujer, o dispone que el Ministerio de la Mujer organice esos actos conmemorativos. Entonces tuvimos dos eventos. Iniciamos con una Eucaristía solemne en la catedral, muy simbólica, porque como ofrenda, Adalberto, nosotros presentamos esa primera acta de la Asamblea del Congreso Nacional que instituyó el derecho al voto en 1941, y quien la presenta es doña Milagros Ortiz Bosch, un símbolo de la política dominicana, por ese simbolismo también de que ella fue la primera en ostentar el cargo más alto de elección popular en el país, la vicepresidencia, y seguimos entonces ofrendando la Constitución de 1942, y lo hicieron dos magistradas de las altas cortes del país. Presentamos también las otras leyes que han ido evolucionando los derechos políticos de las mujeres, y muy significativo también ofrendar las primeras cédulas que obtuvieron las mujeres, y la hicieron las familiares de las sufragistas. Entonces fue muy simbólico, porque también esas mujeres eran mujeres de fe, que luchaban, pero que también creían. Y después pasamos a ese acto con unas 800 mujeres, lideresa de todo el territorio nacional, que se dieron cita para conmemorar, con el presidente Luis Abinader también presente, un día que reivindica esos aportes de las mujeres. El presidente también aprovechó para referirse al otro decreto que él instituyó, y es el que ordena llevar los restos mortales de Abigail Mejía al Panteón Nacional. Yo creo que estas cosas son importantes porque este país necesita de esos simbolismos, necesita de esos referentes históricos que han mostrado ¿Y cuáles son, Mayra? Que el camino de las mujeres casi siempre ha sido la lucha, pero que cuando se lucha se consiguen los propósitos. ¿Cuál es el balance de la lucha de las mujeres desde entonces hasta ahora? Estamos hablando de una época en que quien dominaba el país era una dictadura. Sí, Trujillo. Y un macho de hombre. Sí, nunca mejor se le atribuía muchas atrocidades también en las relaciones con mujeres. Pero se encontró con ese valor inquebrantable de mujeres que nunca desmayaron por conseguir los derechos políticos, los derechos ciudadanos, como también hubo otras mujeres como las Mirabal, ¿verdad?, que no cedieron en esa lucha por asegurar una República Dominicana democrática para todas las mujeres y los hombres también. Mira, sobre el balance, yo decía precisamente en ese acto conmemorativo que la lucha de las sufragistas sigue vigente en la República Dominicana, y que prueba de ello lo constituye el hecho de que las mujeres recientemente
hemos tenido que ir, digo hemos tenido que ir porque como ministerios también hemos incoado un recurso al Tribunal Constitucional para que, por ejemplo, los partidos políticos y la Junta Central Electoral asuman que la participación del rango de género del 60-40 sea por demarcación territorial y no por lo nacional. Y yo digo que esas luchas siguen actuales porque ya lucharon por esos derechos civiles y políticos y nosotros tenemos que seguir luchando para consolidarlo. El hecho de que cuando se reforma la ley electoral, las mujeres recibimos ese retroceso nueva vez, que ya lo habían instituido por ley también y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral había emitido sentencia diciendo que debía ser por el territorio, que era la interpretación correcta. Eso tiene lo de la ley de cuota, hay gente que tal vez no lo entiende, tiene una historia larga. Generalmente se le atribuye, y ciertamente es así, a Peña Gómez, haberlo instituido primero en el interior del Partido Revolucionario Moderno, dominicano, sí, donde él era líder, pero la pionera de esa lucha, la gran heroína de esa lucha, está muerta. Se llamaba Magali Pineda, sí, que lo creó la conciencia entre los propios partidos. Sí, de que era necesario, y encontró aliadas. Oportunidades para encontró aliadas como Gladys Gutiérrez, como Liceló Maltema. Están muertas. En ese proceso, y constituyó un avance, aunque los partidos siempre se han negado a cumplir con la propia legislación. Nunca se ha tenido en el Congreso Nacional una representación ni del 25, ni del 33, ni del 40%, como lo dice la ley. Por eso, Adalberto, cuando se estaba discutiendo esta reforma en el Congreso, lo que planteaba el Ministerio de la Mujer es que esa cuota no debe ser solo nominal, sino que debe ser real. Sí. Es decir, el planteamiento de nosotros va mucho más allá. Es que aseguremos que si estamos hablando de 60-40, cuando estén instituidas ambas cámaras, por ejemplo, sea efectivamente un 60-40 y que no se quede solo a nivel de postulación. Y por eso insistimos de que todavía quedan desafíos pendientes. El mayor desafío, yo pienso, lo tenemos dentro de los partidos políticos, estructuras un tanto pensadas, controlada históricamente, dirigida históricamente por los hombres, que hoy no pueden ignorar que las mujeres representamos el 51.1% de la población votante. Del padrón electoral, pero más aún. Y tienen un promedio de vida superior al de los hombres. Pero más aún. Hay estadísticas que dan cuenta de que el 61% de las mujeres ha participado en actividades políticas. Y lo digo a propósito de que a veces se dice, pero que participen. Que hay un dato. Hace tiempo que estamos participando. Hace tiempo que no le estamos ganando. Hay un dato que es interesante, la participación política de las mujeres, que fue en las elecciones, cuando teníamos los colegios cerrados, que las mujeres votaban más separados de los hombres. Y resulta que el 53% de los votos eran de mujeres. Es que las mujeres ahí iban más a las elecciones, porque ahí sí se podía medir fácil. Es que las mujeres somos determinantes para ganar las elecciones. Y yo pienso que hay que generar esa conciencia, que hay que reconocer que es cada vez más amplia en la sociedad, de que esa participación tiene que traducirse también en espacio, en todas esas instancias donde se discuten y establecen las políticas públicas, porque están decidiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros destinos, y tenemos que estar ahí en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Y por eso entonces traer a la sociedad decreto como ese que emitió el presidente de la República, recuerda que en el punto en el que hemos estado, no nos lo han regalado, que hemos tenido que luchar por ello, que quienes nos antecedieron en una época tan difícil como la que usted menciona, Adalberto, no fallaron en esa lucha por asegurar los derechos políticos y civiles de las mujeres. A ellas les debemos seguir avanzando. Hay otro tema que tiene que ver con esto también. Muchas de las mujeres que han dedicado parte de su vida a luchar por sus derechos y por los derechos colectivos del género, no participan en la militancia partidaria. Por múltiples razones, como lo hacen muchos otros, lo hacen hombres también, Y eso pues es un lema, porque los partidos no quieren llevar a nadie
que no sea incondicional al partido, en sus boletas. Les cuesta mucho hacer eso. Solamente lo llevan cuando se ven obligados a hacer pacto. Sí. Y ese es otro tema. Mira, en estos días estábamos hablando del tema del cierre de la brecha digital en una de las acciones del Ministerio de la Mujer. Y yo decía, yo creo que las mujeres tenemos que hackear los partidos políticos. Yo creo que hay que participar en esos espacios y también creo que es importante reconocer que los partidos son instituciones muy importantes de la democracia como tal. Y muchas veces también el no participar en la política partidaria, que es un derecho que se tiene porque hay otros espacios también desde donde se participa en la sociedad y las mujeres somos muy activas, por ejemplo, en todo el mundo gremial, en todo lo que tiene que ver con organizaciones de sociedad civil, las mujeres somos muy militantes cuando se trata de defender los derechos y tenemos ese derecho también de decidir cómo queremos participar, porque a veces se piensa que la participación es solo a nivel de la militancia política partidaria. No. Participar consolidando y construyendo esta democracia que tenemos en la República Dominicana y consolidándola cada vez más se hacen desde diversos espacios. Pero yo comparto el hecho de que hay que ingresar a los partidos, hay que participar en los partidos y hay que estar ahí porque desde ahí se deciden muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con los espacios. Y a las mujeres nos dicen, no le vamos a regalar el puesto que no lo ganemos, pues no lo ganamos buscando los votos, no lo ganamos trabajando. Yo creo también que en esa mirada de ganar los votos el presidente Luis Abinader le lleva mucha ventaja a los otros candidatos que van a terciar en las elecciones, porque lo cierto es que también tenemos un presidente que está implementando políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres. Peña-Gómez fue el que introdujo en el comité central del PRD aquello de la cuota, que era un 25, que tenía que haber mínimo un 25% que era un demócrata, ahí. Carta cabal. Pero Leonel Fernández ahora acaba de hacer algo parecido con su partido, la Fuerza del Pueblo. Parece que hay algún avance. Mira cómo pone ella, Yo creo que cuando se trata de políticas públicas en favor de las mujeres, hay quienes tienen mucho que revisarse. Pero volviendo a Peña Gómez, un referente realmente, hay que recordar ese compromiso con él de garantizar espacio para las mujeres. Pero yo recuerdo también su lucha para garantizar espacio para los trabajadores. La lucha de Peña Gómez para garantizar espacio para los jóvenes. O sea, él creía realmente en que los diferentes segmentos poblacionales necesitaban tener un espacio de representación. Yo lo recuerdo decir, yo necesito organizaciones laborales fuertes y organizaciones empresariales fuertes. Él llevó al Congreso, para ese equilibrio que se necesita él llevó al Congreso, para la gobernanza. Muchos ayuntamientos, a lideresa y líderes sindicales que no necesariamente eran activistas de su partido, o que lo eran, pero no tenían el liderazgo. Eran líderes de la sociedad y Peña Gómez tenía esa capacidad de articular, de sumar, y realmente las mujeres, yo que empecé a militar muy joven siendo apenas una adolescente. Pero tú no eras Peña Gómez yo inicié en la izquierda y después pasamos al PRD. Pero sí recuerdo de muy joven, en esa lucha interna del partido, cómo las mujeres teníamos en Peña Gómez un gran aliado. Y eso la sociedad se lo reconoce, la historia recoge ese compromiso con él de asegurar participación para todos y para todas. Era un hombre que tenía además una conciencia muy clara de lo importante que es contar con representaciones fuertes en todos los niveles para garantizar la gobernanza. No le temía eso y eso es sumamente importante. Como también tenemos las mujeres que no temerle a la participación en ningún nivel y no temerle a usar todos los recursos que tenemos para seguir avanzando y consolidando nuestros derechos. Ese recurso que se interpuso en el Tribunal Constitucional y que debo decir que participaron mujeres del PLD, por ejemplo, mujeres del PRM y de otras organizaciones políticas, es muy importante también porque nosotras logramos como mujeres en una ocasión que los temas nuestros no se tocaban. Si estábamos en
al Congreso, la agenda de las mujeres, había que respetarla. Y con la representación que tenemos hoy en día, Adalberto, insuficiente, comparto con ustedes, insuficiente todavía, pero con la contundencia suficiente para poder también de alguna manera influir en la agenda. Y esta sociedad necesita de una agenda en particular del Congreso que permita la consolidación y el avance de los derechos de las mujeres. Mayra Jiménez, con el permiso suyo, vamos a hacer una pausa. Pero vamos a seguir conversando con la ministra de la Mujer. Inmediatamente terminemos con este compromiso comercial. Bueno, seguimos aquí conversando con Mayra Jiménez, quien es ministra de la Mujer. En la primera parte comentamos todo lo que hizo el Ministerio de la Mujer a propósito de celebrarse por primera vez el Día de la Sufragista, un acto bellísimo, súper emotivo y contundente, en el que yo también tuve el honor de participar como asistente. Pero en este bloque, ministra, me gustaría incorporar a la conversación otros temas que forman parte de la opinión pública de estos días. Y me refiero a los casos de violencia. La violencia sigue siendo uno de los temas en la agenda de las mujeres. Hay dos comunicadoras muy populares, Amelia Alcántara y Tamara Martínez, que han saltado a la opinión pública como víctimas de violencia de género. Me gustaría saber cuál es la visión del Ministerio de la Mujer sobre estos casos y un poco si ha formado parte de ese acompañamiento. Mira, me alegra mucho incluso que el tema de la violencia está formando parte de la agenda de la sociedad. O sea, cada vez más hay conciencia en este país de que todas y todos tenemos que intervenir, tenemos que actuar, tenemos que pronunciarnos, tenemos que reclamar que las cosas se hagan correctamente. Y que todas podemos ser víctimas, no importa si somos populares o famosas. Así es, que tenemos que actuar correctamente cuando acontece un caso. Obviamente que cuando hay figuras públicas envueltas, estos casos tienen una connotación. Nosotros llevamos estos casos todos los días, casos de mujeres que han sido violentadas, que en muchos casos no quieren demandar, eso ocurre, que hay que hacer toda una labor con ellas para que acompañen al proceso que se ha iniciado de demanda contra sus agresores. Hay una negación del hecho como tal, producto de ese mismo círculo de la violencia, y por eso hemos dicho que es difícil salir sola de la violencia, y el Ministerio ha incrementado mucho todo su accionar de acompañamiento, de asistencia legal y también de terapia psicológica, sobre todo a las mujeres que son víctimas. ¿Qué pasa con estos casos que a veces la población no entiende? Cuando se produce una denuncia por el medio que sea, el Ministerio Público tiene que actuar. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación de oficio, porque es que la violencia no se queda en el ámbito de lo privado, como mucha gente todavía plantea, de eso es un tema de ella, y si ministra, no quiere denunciar, hubo no, un abogado, la violencia es un delito de orden público. Qué bueno que lo dice, porque hubo un abogado, bueno, el abogado de una de las comunicadoras, de Tamara Martínez, que dijo que eso era un pleito de marido y mujer y que el Ministerio Público no debió formar parte de este proceso. Esas cosas no deben salir de los labios de un profesional del derecho, que generalmente, acuérdate que a los abogados y a las abogadas en este país le llaman los letrados, ¿no? Y como letrado sabe perfectamente que cualquier expresión de violencia deja de ser un pleito entre la pareja y puede pasar o pasa a ser un delito de orden público, y que por lo tanto el Ministerio Público tiene que investigar y tiene que actuar. Es lo propio, es lo que corresponde hacer, y es esa investigación que siempre debe ser muy exhaustiva por parte del Ministerio Público, que determina cómo vamos a actuar. Yo decirle, en relación a su pregunta, que para esos casos y para todos los casos de violencia que ocurren, el Ministerio de la Mujer tiene un servicio tanto de asistencia legal como de asistencia psicológica para cualquier mujer que esté pasando por esa situación. En ese campo de, bueno, en ese tema de la agenda
femenina o de las mujeres, se ha avanzado. Porque la gente también va cada día asumiendo mayor conciencia, hay más Por denuncia, supuesto que hemos avanzado, más denuncia, Adalberto. las mujeres, la sociedad, la comunidad, aunque falte mucho todavía. Por supuesto que hemos avanzado, Adalberto. Mira, mucha gente que maneja la política o hace política de manera politiquera, te plantea no, pero tenemos más violencia porque hay más denuncia. Y yo le digo, no, el hecho de que haya más denuncia no quiere decir que haya más violencia. Claro. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el 68% de las dominicanas había dicho que ha sufrido algún tipo de violencia, y eso es alarmante en cualquier país. Claro. Y son justamente esas estadísticas que nos llevan a nosotros inmediatamente como gobierno a elaborar un plan estratégico por una vida libre de violencia con un fuerte componente de prevención, de atención, ampliando los servicios, de reparación o apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica, que nos lleva a la elaboración de una ley integral de violencia que tienen tantos años reclamando la sociedad dominicana y que en el pasado mes de diciembre el presidente de la República envió al Congreso Nacional. Aprovecho para pedirle a mi querido amigo Eduardo Estrella, presidente del Senado, que recuerde que ese proyecto de ley está ahí y que las mujeres de la República Dominicana, la sociedad dominicana necesita una ley en correspondencia con lo que ha venido aconteciendo y que por lo tanto esperamos que el Congreso se aboque a discutir esa ley integral de violencia. Pero también nosotros mejoramos mucho todo el mecanismo de intervención con el gabinete que mediante decreto instituyó el presidente de la República. Tenemos una campaña abierta promoviendo la línea de emergencia *212 que funciona a las 24 horas del día. Es decir, nosotros estamos desarrollando acciones y lo cierto es que hay cada vez más conciencia en un tema que es estructural, pero que es multidimensional y es cultural. Pero ahora que usted habla de cultura, yo se lo comentaba fuera de cámara, todavía la reacción de una parte de la sociedad en estos casos es revictimizar a las mujeres. En el caso, por ejemplo, que nos estamos refiriendo, que el de Amelia Alcántara y Tamara Martínez, hubo gente que las criticó porque en un momento ellas denunciaron la violencia, después se echaron para atrás y no entienden un poco. Ellos no entienden el círculo de la violencia, y lo que hay que decir es que cuando una mujer pasa por una situación como esta, necesita de mucha empatía, de mucha solidaridad, de mucha comprensión. Hay que recordar también que muchas veces las víctimas son las que están en menos condiciones de ir por ayuda, y que por eso entonces es tan importante que entendamos que esto no es una cuestión solo de la persona que la sufre, sino que es una problemática de la sociedad en general, y sobre todo que las instituciones del Estado tienen que actuar. Tienen que actuar en consecuencia cuando ocurren los hechos. Hay otros temas pendientes en la agenda de las mujeres. Algunos de ellos tienen que ver con la situación económico-social. Ayer nosotros comentábamos aquí el abandono un poco de esa política de cuidado de la población infantil. El INAIPI no ha avanzado en eso, y ayer un periódico publicó un reportaje que te dice cuán atrasados estamos en cuanto a garantizarle que los niños y niñas, que generalmente están bajo el cuidado de las mujeres, son las mujeres que más sufren en esto, tienen dificultades. Y por otra parte, ustedes habían anunciado, aquí mismo usted habló del plan piloto para que el Estado asuma la responsabilidad de los cuidados, no solo de la población en general, pero que normalmente están en manos. Sí, priorizando también la población de primera infancia. ¿En qué están esos planes pilotos? ¿Qué pasa con la primera infancia? Con las mujeres, porque el otro escándalo, son tres temas ahí juntos. El otro, déjame planteárselo, es el de la muerte neonatales, que sigue siendo un flagelo, que sigue siendo un problema grave. En estos días lo debatimos porque hubo una explosión de datos en el hospital de Los Minas. Pero cada año nosotros buscamos las estadísticas y hay casi 3.000 víctimas, niños y niñas, que antes de cumplir el mes, no son abortos eso, son niños nacidos,
que mueren. Y mueren porque vienen con problemas desde el parto, que tienen que ver con anemia, que tienen que ver con problemas de la madre, que tienen que ver con la edad de la madre, porque muchas de ellas son adolescentes. Y todo esto, pero son problemas muy serios, Mayra. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar eso? Usted menciona algo que lo sabemos, y es que cuando un niño viene al mundo tiene que ser cuidado y cuidada el niño o la niña desde que está en el vientre de la madre, porque ahí es cuando tenemos mayores garantías de que las muertes neonatales sean bajas en los países, o sea, donde las cifras, las estadísticas son bajas, ustedes se encuentran con toda una política pública del cuidado desde que el bebé está en el vientre de la madre. Eso lo sabemos y eso es fundamental. Provida debería incorporar eso también. Eso es fundamental en el país, el asegurar el cuidado desde esa etapa del embarazo. Mire, usted me preguntó sobre el tema de cuidados, una política que hemos puesto en marcha en este gobierno del presidente Luis Abinader y que precisamente procura garantizar atención especializada a la primera infancia, a las personas adultas mayores, otra población también importantísima, que ha dado toda su vida productiva al país y que llega un momento en que necesita de atención, y las personas que tienen una situación de discapacidad. Esa política de cuidados la hemos puesto ya en marcha y está en esa fase de pilotaje que usted menciona en el municipio de Asua y en el municipio de Santo Domingo Este. Escogimos esos dos municipios, Santo Domingo Este, el más grande del país, complejo, Asua, en una de las provincias que también tiene necesidades de mayor desarrollo en la región, en el país, para probar el modelo en dos municipios con sus diferencias demográficas, ¿no? Y realmente a lo que nosotros estamos aspirando e impulsando como Ministerio de la Mujer es que los cuidados pasen a formar parte del piso de protección social del país. Y eso es absolutamente necesario porque, como muy bien usted señala, la primera infancia necesita de cuidados. Los adultos mayores lo necesitan, las personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando usted no tiene una política de Estado que se ocupe de eso? Que lo tienen que asumir, o lo hemos asumido históricamente las mujeres. Y lo hemos hecho con mucha empatía, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, Mílice, pero también con mucho sacrificio. Y ahí entonces que podamos implementar esta política es fundamental, y ahí también tiene que producirse un cambio cultural. Una sociedad tiene que entender que los cuidados no son, Mayra, ¿cuándo dejará ese piloto? Ahora vamos a eso, que los cuidados no van a ser solamente para que lo asuman las mujeres, tiene que asumir el Estado. Mira, Adalberto, nosotros estamos en una etapa muy importante y es de capacitar a las personas, y lo está haciendo el Infotet, que van a ofrecer esos servicios. Porque es que estamos apostando a dos cosas fundamentales. Tres, vamos a decir. Por un lado, estamos hablando de garantizar atención especializadas a quienes lo necesitan, y el piloto es por este año, el 2023. Estamos hablando de garantizar esa atención especializada. Estamos hablando de generar nuevos empleos, porque vamos a generar empleos con inclusión, y vamos también a atender, a liberar tiempo de las mujeres que son las que lo han asumido para que puedan también dedicarse a su propio desarrollo personal. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Siempre falta el tiempo para hablar con Mayra, se quedan cosas. Gracias, Mayra, por haber venido. Gracias a ustedes y gracias al café. Lo mantiene despiertos a ustedes y a todo el país. Y le agradecemos también a ustedes que están en su casa viéndonos por la amabilidad de sintonizar todos los días este programa. Mañana seguimos aquí en 1+1 y en Teleantilla.